Buenos días, señores, señoras, señorita. El día de hoy, 19 de septiembre del 2020, correspondiente a la materia de Derecho Tributario y al paralelo 8.8 del semestre de 2020-2021. Estábamos el día de ayer, estábamos en lo que era del procedimiento penal tributario, estábamos en el capítulo 1 de la jurisdicción y competencias en caso de delito. El 354 está derogado, el artículo 355 habla de la competencia. Dice, las sanciones, vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. Estoy compartiendo pantalla. Estamos en la unidad 4 que habla de la descripción del ilícito tributario. Entonces, como les manifestaba, estamos en el título tercero del procedimiento penal tributario. El capítulo 1, estamos haciendo anteriormente, ya hemos visto, pero estamos haciendo un repaso, donde dice de la jurisdicción y competencia en caso de delitos. Entonces tenemos el artículo 354, que habla de la jurisdicción penal tributaria, está derogado.
El 355 habla de la competencia. Las sanciones por contravenciones y faltas reglamentarias serán impuestas por la respectiva administración tributaria mediante resoluciones escritas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que él es el que manda a la fiscalía para que la fiscalía lleve a cabo la tramitación de la sanción, ¿sí? Entonces, tenemos en concordancia con el Código Tributario, artículo 75, el artículo 75 dice competencia. El artículo 75 del Código Tributario dice competencia. La competencia administrativa tributaria es la potestad que otorga la ley a determinada autoridad o institución para conocer y resolver asuntos de carácter tributario. Entonces, hablamos del artículo, también a su vez habla del artículo 355, es el que estamos viendo. Ahí vamos a ver la Constitución de la República del Ecuador. De la Constitución tenemos el artículo 11 y el artículo 76. ¿Alguien me puede ayudar con el artículo 11, por favor? Para que no se les quite la pereza. Por favor. Principios para el ejercicio de los derechos. El ejercicio de los derechos se regirá. Artículo 11, doctor, yo le ayudo. El artículo 11 de la Constitución de la República, por favor. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Ya. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad. 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos, ni para negar su reconocimiento. 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la norma
y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o por las acciones u omisiones de sus funcionarios, de sus funcionarias y funcionarios y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin prejuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. Entonces ahí tenemos el artículo 11 de la Constitución, nos habla de todos los derechos que tenemos todos los ciudadanos sin distinción de ninguna clase. Vamos a ver el artículo 76, por favor, de la Constitución. Yo lo tengo, si quiere continuar. ¿Cómo? Artículo 76. Sí. En todo proceso Garantía. en el que... No, ahí nos dice garantías básicas del derecho al debido proceso. ¿Sí? Está bien. Es el artículo 76. 76. ¿Lo tiene o no lo tiene? Sí, aquí yo tengo, no tengo el título, sino solo el artículo. Artículo 76 dice, en todo proceso en el que se desempeñen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 2. Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 4.
Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. De todas maneras, 5. por ahí, En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En este caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. A. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. B. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. C. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. D. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. E. Nadie podrá ser interrogado, ni aun con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. F. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma en que se sustancia el procedimiento. G. En procedimientos judiciales, ser asistido por un abogado o abogado de su elección o por defensor o defensor público, no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. H. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes, presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Y nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados parte para este efecto. J. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad y a responder al interrogatorio respectivo. K. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de sección o por comisiones especiales creadas para el efecto. L. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. Y M. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. Entonces ahí también tenemos una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional que dice interpretar con carácter de vinculante los artículos 18 del régimen de transición, el último inciso del artículo 17 del régimen de transición, el numeral 12 del artículo 208 de la Constitución de la República y el artículo 76 de la Constitución de la República en el sentido ¿dónde estamos? En el sentido que sea el mismo tribunal contencioso, dice electoral, el competente para designar a los jueces y jueces
del Pleno Tribunal Contencioso Electoral en una de las ausencias de los jueces titulares o suplementos designados por los asambleístas. Esto tenemos en lo que corresponde a las cuestiones electorales. También lo he leído para que también tener conocimiento como estudiante de Derecho o como abogado, para ver que los jueces del contencioso electoral, del Tribunal Electoral, tienen sus propios jueces, ¿sí? Entonces vamos a ver con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en el artículo 48. Entren a internet, otra persona que nos ayude ahí, y otro que vaya viendo la Ley Orgánica del Servicio Público LOCEP en su artículo 43. Por favor. Buen día, doctor. Tengo el artículo 43 de la LOCEP. No, el artículo 48, vamos en orden, de la Contraloría General del Estado. Entonces, en el siguiente ya usted ahí interviene, por favor. ¿Sí? Muchas gracias por su colaboración. Entonces vamos viendo la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en el artículo 48. Porque acuérdense que la Contraloría es la entidad que controla a todos los empleados, a todas las instituciones públicas. Ellos son la ley, dice la Contraloría General del Estado, por la misma palabra dice, que controla todas las instituciones del Estado. ¿Sí? A ver, por favor. Hay algunos que tienen teléfono, ahí se puede ver allá, porque están con la computadora y están también con el teléfono. Ya tengo, doctor, yo, Ley Orgánica de Contraloría. Ya, vamos, el artículo 48. Artículo 48 dice, ejecución e imposición de sanciones. Ya. Las sanciones de destitución o de multa, o ambas conjuntamente, las ejecutará la correspondiente autoridad nominadora de la institución del Estado de la que depende el servidor, a requerimiento y por resolución ejecutoriada de la Contraloría General del Estado. Dicha autoridad informará mensualmente a la Contraloría General del Estado sobre la ejecución de las sanciones y, en su caso, de la recaudación de las multas. Las sanciones serán impuestas y ejecutadas por la Contraloría General del Estado cuando la indicada autoridad haya dejado de hacerlo o cuando se hubieran constituido en sujetos pasivos de la sanción o cuando deba imponérselas a personas de derecho privado o a terceros. La Contraloría General del Estado, antes de imponer la sanción de destitución, notificará al implicado sobre la desviación detectada, concediéndosele el plazo improrrogable de hasta 30 días para que ejerza su defensa. Vencido este plazo, el Contralor General o los funcionarios de la Contraloría General del Estado competentes para hacerlo, emitirán su resolución dentro del plazo de 60 días. Para la imposición de sanciones provenientes de los exámenes de auditoría, no será necesaria la instauración de un sumario administrativo en la entidad empleadora. Hasta ahí, doctor. Hasta ahí el artículo. Entonces, ¿por qué también es en concordancia con
el artículo 48 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, porque de lo que hemos leído en los artículos de la Constitución de la República, nos manifiesta que tiene que darse el derecho a la defensa, tiene que tener un defensor privado o también puede requerir a un defensor público, pero ninguna persona en ningún caso puede dejar de ser asistido por un abogado. Mire la importancia que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que comparecer ante cualquier requerimiento de alguna persona que requiere los servicios profesionales en la forma privada y de los servicios profesionales de los defensores públicos. Ahí nos está viendo, por eso es que yo le decía, primero tenemos que leer la Ley Orgánica de la Contraloría del Estado, porque dice que es la entidad donde se ocasionó el problema que tiene que hacer las pertinencias del caso y luego pasarle a la Contraloría General del Estado. Entonces aquí vamos con esta niña que estaba viendo la Ley Orgánica del Servicio Público, lo sé, artículo 43. A ver, niña Salvador. Sí, artículo 43. Habla sobre las sanciones disciplinarias, estipula sobre las sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias por orden de gravedad son las siguientes. Literal A, amonestación verbal. Literal B, amonestación escrita. Literal C, sanción pecuniaria administrativa. Literal D, suspensión temporal sin goce de remuneración y, literal E, destitución. La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya recibido durante un mismo mes calendario 2 o más amonestaciones verbales. La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del 10% de la remuneración y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, la servidora o servidor será destituido con sujeción a la ley. Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas. Hasta ahí. Pues, las sanciones serán de acuerdo a la gravedad del caso. Si hay una sanción que tiene que ser de inmediato, poner en conocimiento de la Fiscalía General para que se haga una investigación, tiene que ir directamente. Entonces, lo que habla el artículo 43 es que se tiene que dar el debido proceso a todos los empleados del sector público. Ya vimos que era primero, era la amonestación verbal, la amonestación escrita, la otra la sanción pecuniaria, la suspensión y viene la destitución. Pero siempre tiene que darse derecho a la defensa, como lo habla la Constitución de la República del Ecuador, porque nadie puede ser juzgado si no tiene que ser escuchado, porque al final es una equivocación de la misma autoridad y tiene que darle el tiempo para que ellos puedan responder, para que ellos puedan presentar pruebas, porque no el Estado tiene que coger y destituir, por ejemplo, por dos faltas leves, una amonestación es por escrito, ¿sí? Por eso tiene que actuar dependiendo de la gravedad del caso. Entonces ahí tenemos, por eso que dice, tiene que darle, tiene que hacerse el debido proceso para todos los casos que tengan los empleados públicos. Y la Contraloría también, no solo a los empleados públicos, sino también a los particulares. Ustedes vieron el asunto que tenemos, que está vigente, de la venta de los insumos médicos del coronavirus. Entonces vieron que no también tiene culpabilidad los que cometieron el delito de vender, comprar, sino también los empleados, porque todo esto, estas compras
que se hicieron mediante contratación, mediante la contratación pública. En la contratación pública quiere decir que mandan al portal y tienen que ver el mejor ofertante para hacer la compra. Entonces tampoco puede coger y solo se le va a ejecutar o a sancionar al vendedor, también al que va a contratar, al contratante y al contratado. Entonces ahí es que tienen que ver los dos quién mismo, cómo fue que se realizó tal situación. Por eso es que ustedes han apreciado que esta situación penal también están en curso los que estuvieron los contratantes y los contratados. Entonces, muchas gracias. Ya tenemos claro cuáles son las competencias sobre las sanciones y las faltas reglamentarias, ¿sí? Tenemos que estar inmerso, concordante con el Código Tributario, que habla de la competencia, con la Constitución de la República, que nos dice cuáles son las garantías que tiene que dársele, y también la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, también que tiene que ser la parte de la institución que son jefes o son las personas que tienen que ver con el problema. Y la Ley Orgánica del Servicio Público, los SEC, también tiene que ver cuáles son la situación jurídica, las sanciones, porque no puede, por una amonestación escrita, tendrían que destituirlo. Entonces, por eso es que algunos procesos tenemos que, ¿a dónde vamos a acudir? Tenemos que acudir al Tribunal de lo Contencioso, Administrativo. Entonces es contra las instituciones del Estado, y nosotros en materia tributaria tenemos que ir al Tribunal de lo Contencioso Tributario, ¿sí? Por eso son los dos procesos, que es contra las instituciones del Estado, que tiene el mismo procedimiento que es en cuestiones ordinarias dentro de la LOCEP. Tenemos que ver la primera, la preliminar, donde vamos a tener la audiencia, donde tenemos que presentarse las partes. La parte actora tendrá que mencionar la documentación de su demanda que ha presentado, y tendrá que hacer valer su derecho en la audiencia preliminar, y tiene la obligación del tribunal de poner en conocimiento de la contraparte para ver. Y lo mismo cuando le dan la palabra a la parte demandada, también él tiene que manifestar cuáles son las pruebas, y si tiene que poner el perito. Ya hemos visto cuál es la situación del perito, que tiene que comparecer a la audiencia para dar las explicaciones del caso. Inclusive, si el tribunal, tanto contencioso tributario como contencioso administrativo, porque ya estamos entrando a ver los dos tribunales, si hay peritos, tendrá que ser también examinado por el tribunal, como la parte que lo designó, y la contraparte, que sería tanto el actor como el demandado. Ya tenemos acá el 356, que dice que ha sido derogado, ¿sí? También tenemos el 357, ¿sí? Publicado, también ha sido derogado. Entonces ya vamos al capítulo 2 de la acción y procedimiento en materia penal tributaria. Sección 1, sección primera de las normas generales. Tenemos acción pública, denominada del capítulo artículos instituidos por el artículo 43 y 44 del decreto legislativo número 00, publicado en el registro oficial suplemento 242 de 29 de diciembre del 2007, artículo derogado por disposición derogatoria del 19ª de la ley, publicada en registro oficial suplemento 180 del 10 de febrero del 2014. Pero esta acción pública
también tiene unos artículos innumerados. Esos artículos innumerados, entonces, son los que se han reformado, y dentro de esa reforma, por eso es que ustedes ven, ese artículo tiene un paréntesis y tiene unos puntitos, cierran paréntesis, entonces ese quiere decir artículo innumerado, ¿sí? Porque no tiene ni A, ni 1, ni primera, ni nada. Entonces este artículo innumerado también lo suben a la ley en lo que es el artículo de cualquier naturaleza. Entonces dice agregado, el artículo agregado, pues el artículo 45, en el registro, en el decreto legislativo 00, publicado en el registro oficial, suplemento 242 de 29 de diciembre del 2007. El artículo derogado por disposición derogatoria 19ª de la ley número 0, publicado en el registro oficial del suplemento 180 del 10 de febrero del 2014, como estaba anteriormente. Entonces, forma de ejercicio. Entonces, el artículo sustituido por el artículo 46, decreto legislativo, publicado en el registro oficial, suplemento, lo mismo, ¿sí? Del 242 del 29 de diciembre del 2007. Nota, el artículo 361 también ha sido derogado. Entonces vemos en lo que corresponde al capítulo 3, procedimiento para sancionar contravenciones y faltas reglamentarias. Pero vamos a ver sobre las derogatorias. Ahora, de acuerdo a la ley, también en el momento que somos afectados, podemos también presentar una acción de protección cuando han sido vulnerados nuestros derechos. Entonces ahí tenemos la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Esta ley prevalece, ¿sí?, de la justicia constitucional cuando es afectado cualquier persona en su derechos que están siendo vulnerados, ¿sí? El artículo habla, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional habla en el artículo 1, objeto y finalidad de la ley. Esta ley tiene por objeto regular la jurisdicción constitucional con el fin de garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza y garantizar la eficacia y la supremacía constitucional. 2. Principio de la justicia constitucional. Además de los principios establecidos en la Constitución, se tendrán en cuenta los siguientes principios generales para resolver las causas que se sometan a su conocimiento. Dice, 1. Principio de aplicación más favorable a los derechos. Si hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir la que más proteja los derechos de la persona. Si hemos visto ustedes en el transcurso del semestre, en la Constitución, en el Código Tributario, en el Código Penal, en el COI, ¿sí?, tenemos que siempre existe esta situación que debe protegerse a las personas con elegir la ley que más proteja
a las personas. 2. Optimización de los principios constitucionales. La creación, interpretación y aplicación del derecho deberá orientarse hacia el cumplimiento y optimización de los principios constitucionales. 3. Obligatoriedad del precedente constitucional. Los parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte Constitucional en los casos sometidos a su conocimiento tienen fuerza vinculante. La Corte podrá alejarse de sus precedentes de forma explícita y argumentada, garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia. 4. Obligatoriedad de administrar justicia constitucional. No se puede suspender ni denegar la administración de justicia por contradicciones entre normas, oscuridad o falta de normas jurídicas. 3. Métodos y reglas de interpretación constitucional. Las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de dudas, se interpretará en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente. Se tendrá en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional y ordinaria para resolver las causas que se sometan a su conocimiento sin perjuicio de que en un caso se utilicen uno o varios de ellos. 1. Reglas de solución antinomías. Cuando existan contradicciones entre normas jurídicas se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial o la posterior. La violación de uno o varios derechos, así como reparación integral de los daños causados por su violación. Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho, salvo los casos en que la ley dispone lo contrario. La acción de protección, el habeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el habeas data, la acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena se regulan de conformidad con este capítulo. Mire que ahí estemos, el habeas corpus es cuando no estamos detenidos, porque puede ser que estamos detenidos por un asunto de un delito tributario que tenemos, pero que todavía no hay sentencia y ya hay un abuso de poder, porque el Estado salió esta ley porque el Estado es abusivo. Como es abusivo, ante esta situación nació por parte de varios países que tenía que haber una ley que favorezca, de acuerdo a la Constitución, a las personas. Entonces hablamos del habeas corpus, la acción de acceso a la información pública. ¿Cuál es? Cuando nosotros estamos la acción de acceso a la información pública, que tiene que estar, que solicitamos dicha información y están obligados las instituciones públicas a entregar esa información siempre que sea de forma personal. Tenemos la acción, el habeas data. ¿Cuál es el habeas data? Cuando solicitamos una copia a cualquier institución pública o institución privada, ¿qué pasa? Que nos niegan esa información cuando esa información la requiero para iniciar una acción de cualquier orden. Entonces, como tenemos la petición que hemos pedido, la información que deseamos, porque como siempre se lo he manifestado a ustedes, el derecho de la petición tenemos todas las personas de cualquier ámbito. El derecho de petición lo requerimos. Ahora, ¿quién es la autoridad
pública o privada que puede coger que nos dé la información por cualquier asunto. Si es negada, correcto, pero si nosotros vemos que no, esa acción es ya imperativa, entonces nosotros iniciamos un habeas data, le pedimos al juez constitucional, que es cualquiera de los jueces, porque todavía no se ha nombrado a los jueces constitucionales, cualquiera de los jueces del ámbito judicial, que tenemos que ellos van a hacer valer sus derechos. Entonces, pero tenemos que tener claro que el habeas data lo vamos a solicitar. ¿Por qué? Porque no nos han entregado la información pese a haber hecho la petición. Porque contra quién vamos a requerir un habeas data, que es una acción constitucional, nos va a decir que no conocían, que no sabían dónde está la vulneración de esos derechos, porque no tenemos solicitud alguna, desconocemos. No somos adivinos para que queremos de lo que quieran los particulares o cualquier otra persona que requiera de esa información, de esas copias, no se la ha solicitado por escrito. Y ahí tenemos lo que es la acción por incumplimiento. Esa acción por incumplimiento se le aplica cuando una autoridad ya determinó ciertas políticas o ciertas sentencias donde estamos pidiendo o estamos viendo, entonces le pedimos al juez constitucional que tal juez no está dando cumplimiento ya la sentencia que fue dictada, y esa orden que tiene que dar, tiene que darse cumplimiento a la misma. Y ahí tenemos la acción, Doctor, perdón que le rompa, lo que pasa es que solo tenemos 1 hora. ¿Nos podría ayudar con la asistencia? Después nos deja sin las personas que hemos asistido, por favor. Ya, mija, ya no hay problema. Bueno. Doctor, lo saluda Jaime Salazar, buenos días. El día de ayer usted tomó asistencia, pero en el SIUC me refleja como que no ha asistido. No, por favor, ¿cómo se puede corregir ese error? Yo tomo lista, por eso es que tomo lista. Y los que están en lista me dicen que no está, yo lo que hago es coger y corrijo eso. Ya, sí, ayer usted tomó lista y yo estuve presente. Por favor, ayúdeme con la asistencia de ayer. Ya esta semana voy a comenzar a ver, entonces yo compruebo con lo que dice la internet. Entonces el Zoom yo cojo y también verifico sobre mi asistencia, porque de acuerdo a lo que han manifestado las autoridades, dicen que tiene que verse si se le puede ir al sistema. Entonces yo tengo que ver quiénes asistieron a clase, también puedo corregir. A ver, Barrera, rapidito. Barrera, vamos a dejar de compartir pantalla. A ver, rapidito, por favor. Barrera. Presente, doctor. Benítez. Presente, doctor. Bermúdez Salvador Concepción. Presente, doctor. Bolaños Lajones Ana Paula. Calderón Álvarez. Presente, doctor Calderón Álvarez. Gracias. Campo Verde Kevin. Campo Verde Kevin. Es que ya están entrando en el otro curso. Ceballos, en la otra. Ceballos. Presente, doctor. Buenos días. Chaco. Estrada. Presente, doctor. Presente, doctor Estrada. Estrella. Figueroa.
Presente, doctor. Estrella. Figueroa. Figueroa. Flores. Flores Torres. García y John Steven. Gómez Cuello. Gómez Cuello. González de Paz Génesis. Granizo. Hidalgo. Presente, profesor. Hidrobo. Hidalgo presente, doctor. González de Paz Génesis, presente. Hidalgo presente. Hidalgo. Presente. Hidrobo. González de Paz Génesis, presente. Lara. Lara. Presente, doctor. León. León. Presente, León. Presente, León. Yaguno. Yaguno. Llanos. Presente, Llanos, doctor. López. López González Catiusca. López González Catiusca. Presente. Ahí la veo, López Yance Helen. Presente. Luna. Profesor López Ramírez, presente. Ya, Presente, Luna, doctor. sí, ya la vi. López, ¿cuál es el otro? Ramírez, López Ramírez. Ya. Luna. Luna. Presente, doctor. Presente. Loto. Macías. Marzano. Marzano. Hola, ¿Quién dice? aló. Sí, dime. Dime. Profe, lo que pasa es que ahorita tuve que conectar audífonos porque no me sirve el audio. Ya te vi, ya alguno, ya te vi. Sí, ya uno. Alguno, sí. Mendoza Maclí, Presente, doctor Mendoza. Mirabab, Montero, Soriano, John, Montero, Mora, Presente, doctor Julio César Mora. ya, Presente. Ordóñez Franco, Presente, doctor. Ortega, Ordóñez. Ortega Muñoz, Carla, Ortega Muñoz, Carla, Plúa, Ortiz, Génesis, Presente, doctor. Plúas, Ortiz, Plúas, Gando, Andrés, Iván, Presente, doctor. Presente. Proaño Silva, Profesor, no dijo Pilay. Proaño Silva, Richard, Profesor, Pilay no Póngame mencionó. la atención, gracias, no escucha. Silva, Richard, Silva, Steve, Presente, doctor. Quevedo, Palma, Presente, doctor. Quijije, Presente, Quijije. Salazar, Presente, doctor, presente. Los Santos, Salvador Santos, presente, doctor. Tobar Romero, María Susana, Vera, Presente, doctor. Villao. Presente. ¿Quién no le puse? Dígame. Campo Verde Kevin, doctor. Campo Verde Kevin. Campo Verde Kevin. Campo Verde Kevin. ¿Quién más? Pilay Cañarte. Ilay. Doctor Montero Soriano. Montero Soriano. Ya está. John. Doctor Quevedo Palma, sí me puso. Ailon García, doctor. Dice que se le fue el internet. Ailon García. Juan García. Y Ortega también se le fue el internet, se le salió la página. Ortega Muñoz. Carla. Sí. ¿Quién más? Los García. Quevedo Palma, doctor. David Granizo, doctor. Granizo. Ya está. ¿Quién más? González de Paz. Gómez Cuello. Bueno, nos vemos, señores, porque ya me están sacando del aula.